Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los contenidos de Física 2. En este caso el tema es calor específico. Y primero tenemos que entender a qué se refiere este tema. El calor específico es diferente en cada sustancia, ¿sí? Y se refiere qué cantidad de calor, ya sea en calorías o en joules, en este caso vamos a trabajar con calorías, qué cantidad de calorías se requieren para poder incrementar 1 grado Celsius su temperatura a 1 gramo de esa sustancia. Entonces tenemos que el fierro, el aluminio, la plata, el agua, el aceite, todos tienen calores específicos diferentes. Para poder incrementar 1 grado Celsius necesitan diferentes cantidades de calor. En este caso, el que mayor cantidad de calor necesita para incrementar 1 grado Celsius es el agua, es el valor más alto de calor específico. Y de ahí todos los demás son menores. Bueno, el problema consiste en esto. Calcular la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 grado Celsius a 45 grados Celsius de un trozo de hierro de 700 gramos. Observamos los datos. 700 gramos es masa. Tenemos dos temperaturas, una al inicio, 1 grado, una al final, 45 grados. Y este dato se llama calor específico, de lo que estamos hablando. Viene en su tabla de libro, en la página 109. Ahí van a encontrar esta tabla de calores específicos, que la vamos a utilizar en nuestros problemas. La fórmula es así. Delta Q significa cantidad de calor en calorías, masa en gramos. Es de los pocos casos que vamos a manejar gramos, casi siempre son kilogramos, en este caso son gramos. Calor específico, que va a sus unidades son calorías sobre gramo grado Celsius, y delta T, que es el incremento de temperatura o descenso de temperatura. La cambiamos esta fórmula, porque delta T no tenemos los datos, pero delta T equivale a la temperatura final menos la inicial, porque es un cambio de temperatura. Entonces sigue lo mismo, delta T la cambiamos por temperatura final menos inicial. Sustituimos, la masa va en gramos, como les dije hace un momento, calor específico para el fierro, perdón. Si lo ves ahí en su tabla, es 0.0113 calorías sobre gramo grado Celsius, que multiplica la temperatura final menos la inicial. La temperatura final es esta, 45 grados Celsius, menos la inicial, que es 1 grado Celsius. Operamos con la calculadora y me queda que requiere 3.480.4 calorías para poder incrementar de 1 grado Celsius a 45 grados Celsius ese trozo de hierro de 700 gramos. Bueno, hasta ahí queda el primer ejemplo. Segundo ejemplo, de una vez. Se trata ahora de calcular a qué temperatura se va a encontrar una cadena de plata de 150 gramos. Si cuando está a 8 grados Celsius se le suministran 900 calorías. Se le suministran 900 calorías de calor. Por lo tanto, hagan de cuenta que la ponen a calentar en la estufa. Le están proporcionando calor. 900 calorías. ¿A qué temperatura va a llegar con esas 900 calorías? Es lo que vamos a calcular. Bueno, datos. Temperatura inicial, 8 grados Celsius. La final no sabemos a cómo va a estar. Cantidad de calor, 900 calorías. El calor específico para la plata, Ag, en su tabla de la que vimos hace un momento, 0.056 calorías sobre gramo grado Celsius. Y la masa es de 150 gramos. Retomamos la fórmula de acá. Pero vamos a tener que despejar a la temperatura final, que es la que me interesa. Entonces está un poco confuso este despeje. Vamos a dejar primero lo que está en el paréntesis, solito. Y observamos que masa por calor específico multiplican a todo el paréntesis. Por lo tanto, masa y calor específico pueden pasar dividiendo del otro lado. Y aquí está. Delta Q entre M por calor específico. Y queda del otro lado temperatura final e inicial. Para despejar a la temperatura final solamente falta quitar a la temperatura inicial que está restando. La enviamos al lado izquierdo. Si estaba restando, pasa sumando. Esto que ya teníamos más la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Sustituimos temperatura final, cantidad de calor, masa 150 gramos, por calor específico que viene en su tabla, ya les dije, más 8 grados Celsius. No olviden el paréntesis en la parte de abajo porque tenemos una multiplicación. Al hacer la operación me queda que son 115.1428 grados Celsius, es decir, la cadenita de 150 gramos que estaba a 8 grados Celsius, si yo le pongo 900 calorías de calor por medio de la estufa, tal vez, la pongo una flama en la estufa, va a alcanzar una temperatura de 115.1428 grados Celsius. Gracias, cuídense mucho. Adiós.